Nos toca comenzar hoy con el proyecto cómico mágico musical, que es el proyecto ejecutivo de las vías terrestres. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, fundamentalmente cuando comenzamos a trabajar en una carretera, lo importante es comenzar a elegir la ruta. Esto no es una cosa sencilla, porque lo primero que vamos a tener que saber es si hay demanda suficiente para que valga la pena construir una carretera. Gran parte del problema en una carretera nueva es saber si vale la pena construirla o si no vale la pena construirla. Esto lo vamos a ver ahorita mismo, un poquito más adelante. Pero cuando nosotros tenemos que seleccionar una ruta de carretera, vamos a comenzar en una etapa que va mucho antes de un anteproyecto. Aquí tenemos que comenzar con los estudios de oferta y demanda. Estos van a considerar la cantidad de tránsito que hay entre dos puntos y la manera en que se cubren estos viajes. Si le añadimos a la ecuación los pronósticos de demanda futura, podemos llegar a una de tres conclusiones diferentes. La primera, que se requiere la construcción de una nueva carretera. La segunda, que se mejore una carretera ya existente. Y la tercera, que no hay necesidad de cambios. Si se detecta que la oferta disponible no cubre la demanda, vamos a requerir una mejora y vamos a proceder al análisis de alternativas de solución. Pero ¿a qué me refiero cuando digo que la oferta no necesariamente va a cubrir la demanda? Podemos nosotros tener una carretera que es muy chiquita y necesitamos una enorme cantidad de vehículos que circulen por ahí. Se me ocurre así a primera vista, porque acabo de circular por ella, y cuando digo acabo de circular significa el año pasado, la carretera que va entre San Luis Potosí y Tampico, Tamaulipas. En cuanto uno sale de la Huasteca Potosina, la autopista desaparece y se convierte nada más en una vil carreterita tipo D de 2 carriles, mal pavimentada, durante 50 kilómetros entre San Luis Potosí, el estado, y Tamaulipas, la capital Tampico. ¿Por qué no se ha construido ahí una autopista? Porque se consideraba, cuando menos hasta el año pasado, que no había suficiente demanda para que valiera la pena aumentar todo el volumen de las carreteras a una de tipo superior. Sin embargo, ya existe el proceso, se empezó la licitación y todo lo demás, para poder convertir esa carretera de tipo D en tipo C, simplemente aumentándole un carril por lado. No necesita ampliar demasiado el camino y con eso se aumenta la demanda futura. No es fácil, no es sencillo, no tiene razón para no haberse hecho antes, pero así se hacen las cosas en la SCT. Se tarda uno bastante en lograr todo el proceso. Bueno, dejando de lado esa parte de la grilla, nosotros tenemos que hacer proyectos de ingeniería de tránsito. Vamos a tener dos etapas básicas para elegir entre las alternativas de solución. La primera va a ser el monitoreo de los volúmenes y clasificación del tránsito, o sea, un aforo vehicular. Esto generalmente lo vamos a hacer en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel de Secretaría Estatal, y se hace en toda la red federal de carreteras. Todas las carreteras que administran la SCT, sin excepción, todas reciben aforos vehiculares anuales. No todas van a estar revisadas el mismo día.
pero se le asigna una semana completa para hacer el análisis de cuántos vehículos pasan en cada sentido, qué tipo de vehículos, etcétera y demás. Pero cuando no tenemos una carretera ya hecha, pues evidentemente no le podemos hacer un aforo vehicular. En este caso, lo que podemos hacer es la identificación de una demanda de servicios basándonos en todas las necesidades regionales o en todo caso nacionales, derivadas de la manera en que ha estado creciendo nuestra industria, nuestra ciudad, si ha habido migraciones, si ha habido algún efecto de crecimiento o incluso de decrecimiento, porque se puede dar el caso, tanto actual como a futuro. Si yo necesito, por ejemplo, integrar a Acatlán de Juárez al área metropolitana de Guadalajara, la teoría me indica que no es necesario construirle una carretera nueva, porque ya hay una carretera que pasa cerca de Acatlán de Juárez. Lo que tengo que hacer es integrarle un ramal para unir la capital o el punto que se tiene que unir con la carretera principal. Estas cosas nosotros como ingenieros podemos estarlas revisando constantemente. Bueno, cuando nosotros tenemos que hacer un aforo vehicular, lo vamos a realizar contando básicamente los vehículos que pasan por un punto determinado. Es de esta manera que podemos contar todos los vehículos que van a transitar en un periodo de tiempo. Vamos a capturar todas y cada una de las características de los vehículos que tengan que transitar. Automóviles, motocicletas, camionetas, autobuses de pasajeros, camiones unitarios, trailers, doble remolque, todas las características y a qué velocidad lo hacen. 50 kilómetros por hora, 60, exceso de velocidad, muy lento, 20 kilómetros por hora, a mayor velocidad, de manera diferenciada. Por ejemplo, una vía de alta velocidad como los periféricos, el periférico de Zapopan, Guadalajara, de Tlaquepaque, no tiene carriles diferenciados. La carretera principal que une Zacatecas y Guadalupe con Aguascalientes y Fresnillo es diferenciada, tiene un carril de baja velocidad a la derecha, un carril de media velocidad al centro y un carril de alta velocidad a la izquierda. Todas estas cosas dependen completamente del tipo de vialidad y cada vialidad va a tener características específicas que nosotros vamos a poder elegir o vamos a poder proponer para nuestra carretera o nuestro estudio. Con esto vamos a poder marcar las características que va a tener cada carretera y el tipo de pavimento que vamos a elegir. No es lo mismo, de nueva cuenta, trabajar con un pavimento asfáltico flexible que si bien se termina de poner muy rápido, no tiene una alta capacidad de carga, que un pavimento de concreto hidráulico reforzado que no va a ser rápido, no va a ser barato, pero va a requerir mucho menos mantenimiento que el pavimento asfáltico. ¿Cuál vamos a elegir? Dependerá de cuánto transporte tengamos que hacer circular por nuestro camino. Esta detección de los tramos carreteros en los que tenemos una demanda extremadamente superior a la capacidad del camino, que en este caso va a ser la oferta de servicio, nos implica considerar nuestra modernización o, de plano, la construcción de una nueva ruta carretera.
El objetivo fundamental es dictaminar si la propuesta es o no es rentable. Significa, básicamente, si es bueno o no es bueno construir nuestro camino. Si no es rentable por cualquier circunstancia, vamos a buscar otra alternativa y se analizará nuevamente hasta encontrar una alternativa rentable. Si no existen alternativas, pues no se construye y ya. Raro es cuando algo no pueda construirse por situaciones técnicas, aunque sí, no podemos evitarlo y se da el caso de que fallemos. Los puntos conflictivos no se refieren únicamente a problemas en carreteras, digamos, de vehículos que van a tener problemas de fallas mecánicas o que va a haber múltiples choques. Puede ser una sección en la que constantemente los vehículos están deteniéndose porque tenemos una curva muy cerrada y en ese caso una solución podría ser crear una curva más abierta. Entonces, son puntos donde tenemos una reducción de la oferta de servicio con respecto a la demanda que vayamos a estar solicitando. De los estudios que vamos a hacer, y cuando digo vamos a hacer, significa la SCT va a encargar que se hagan, son los estudios de prefactibilidad socioeconómica. Aquí no es posible satisfacer todas las necesidades de toda nuestra población. Siempre va a haber personas que van a quedar insatisfechas con una solución por alguna circunstancia. No son únicamente personas a las que les gusta quejarse. Puede ser una queja válida, pero que no podemos atender en un momento dado o con el presupuesto con el que estamos contando. Si hacemos una analogía con un edificio, podría ser la instalación de un elevador para una persona con una discapacidad, pero que se ubica en la zona más alejada del edificio con respecto a la entrada y que básicamente lo obliga a recorrer todo el edificio para tomar el elevador, utilizar el elevador y recorrer todo el edificio para llegar a su lugar de trabajo o a su habitación, a su recámara, a su casa, algo. En una carretera puede ser que una persona se queje de que terminamos la carretera 500 metros antes de que llegáramos a su casa. Pero es que ya no había nadie 500 metros antes de llegar a su casa y es la única persona que va a quedar allá. ¿Para qué le voy a hacer una carretera de 4 carriles a una casa que queda alejada? Obviamente no lo puedo construir y lo voy a dejar inconforme, pero no puedo hacer más porque no va a existir el dinero. La federación generalmente no tiene el presupuesto que nosotros nos gustaría para poder hacerle caminos a todos. Bueno, estos estudios de prefactibilidad, y no sé por qué le puse prefactibilidad, pero bueno, debe ser la hora en la que lo escribí. Nuestros estudios de prefactibilidad son altamente simplificados. De hecho, no van a considerarse todavía todos los componentes en la elaboración del anteproyecto. La prefactibilidad va antes del anteproyecto. El objetivo de esta etapa va a ser solo determinar si es posible construir una carretera o si es posible modernizar una carretera. Y esta modernización o esta construcción entra dentro de 4 rubros posibles. Estamos hablando de los que tiene permiso la SCT de realizar. Son la concesión recuperable con pago de peaje,
La concesión sin pago de peaje, esto es carretera libre, proyecto de prestación de servicios donde puede emplearse parte del presupuesto de otro ente, digamos un municipio, una persona física, una persona moral y el Estado y la Federación para cooperar y hacer una carretera o directamente hacer recursos del presupuesto federal. Algunas carreteras tienen concesión sin pago de peaje y eso no significa que sean carreteras enteramente libres porque no van a depender de la SCT. ¿Cómo se van a mantener estas carreteras si no hay un peaje? Pues habitualmente se le van a otorgar cierto tipo de concesiones comerciales al constructor. Puede ser desde algo tan sencillo como la operación de de gasolineras, de restaurantes, de tiendas de conveniencia a lo largo del camino, o que se le permita la explotación de ese camino de manera preferente. Por ejemplo, una empresa minera, una cementera, que vaya a emplear un tramo relativamente grande de una carretera y para conectar se le otorgue una concesión sin pago de peaje. Eso también sucede. ¿Cuál de estos 4 métodos vamos a utilizar? Pues dependerá de lo que nos arroje el estudio de prefactibilidad. Si decidimos que no vale la pena construir la carretera, a pesar de todo, pues ni siquiera vamos a alcanzar a llegar a estas etapas. De cada uno de los proyectos que nosotros estamos trabajando aquí en la prefactibilidad, vamos a comenzar con ciertos estudios que nos van a permitir elaborar el anteproyecto. Lo primero, ya habíamos dicho, es ver si es posible hacer una carretera y luego vemos si vale la pena hacer la carretera. Para responder esta última pregunta, lo que vamos a hacer son 5 estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, legal y finalmente la de costo-beneficio. De estas, los estudios geotécnicos van a ser los que nos van a marcar la pauta en el camino, literal. El estudio geotécnico tiene el objetivo de alertar al proyectista sobre la ruta que pueda tener algún problema. Más bien sobre algún problema que pueda tener la ruta. Está al revés. Si voy a hacer un camino y resulta que atravieso barrancas, entonces no voy a poder crear una carretera lisa y llana. Voy a tener que poner puentes. Si yo tengo que crear una carretera especialmente crítica porque necesito unir 2 puntos que están separados por una barranca, entonces voy a tener que hacer estudios geotécnicos para ver si es posible sortear esa barranca. Esto es especialmente crítico si tengo que realizar una carretera en un terreno de lomerío y de montaña. Por ejemplo, si vemos la carretera entre Mascota, Jalisco y Puerto Vallarta, Jalisco, nosotros tenemos que pasar forzosamente por la Sierra Madre Occidental. ¿Cómo vamos a atravesar los cerros? Primero es analizar, ¿podemos llegar al otro lado? La respuesta es sí. La segunda es, ¿cómo se puede llegar al otro lado? Pues resulta que no podemos perforar túneles a través de la Sierra Madre porque es una zona altamente sísmica, la roca está fracturada, entonces nos va a salir muy caro construir túneles, por tanto mejor vamos a construir la carretera por las laderas del cerro. Pero si sabemos que la roca está fracturada,
es posible que nosotros no podamos hacer un talud adecuado y se nos vaya a caer o desgajar un pedazo del cerro. Estas condiciones las tenemos que estudiar con sumo cuidado para saber si la ruta elegida es o no es posible de hacer. Sé de buena fuente que esta carretera Izcota de Puerto Vallarta tiene problemas porque yo colaboré en su construcción. Hay zonas que a la hora de llover se nos desgaja el cerro y por más que hemos intentado estabilizar, nunca se ha podido estabilizar toda la Sierra Madre Occidental, algunas de las montañitas que tenemos ahí. Y lo único que podemos hacer es limpiar la carretera ya que pasó el talud y volver a apuntalar y esperar que no se nos siga desgajando el cerro. De esto se desprende la siguiente parte. Es necesario estudiar con sumo cuidado todas las condiciones hidráulicas de nuestra zona de influencia. Y no solamente las hidráulicas, también las hidrológicas. Básicamente tenemos que saber qué cantidad de agua hay en el subsuelo y qué cantidad de agua llueve. Tenemos que prever problemas donde vayamos a hacer túneles. Tenemos que prever asentamientos. Tenemos que prever si el suelo es lo bastante fuerte como para soportar el peso de los vehículos de nuestra carretera de proyecto. Tenemos que ver si no va a haber deslizamiento de laderas y además revisar dónde vamos a tener bancos de materiales. Gran parte del proyecto de una carretera depende de cómo nosotros estemos recorriendo el camino que estamos construyendo para llevar material, para rellenar un talud o hacer un corte y depositar el exceso en otro lado. Este movimiento de tierras puede llegar a ser muy costoso dependiendo del tipo de terreno que nosotros vayamos a trabajar. Si estamos trabajando en un terreno muy arcilloso, es evidente que la arcilla no es tan fácil de trabajar que si tuviéramos arenas, porque la arcilla es muy compresible, se expande cuando está húmeda y cuando está seca se contrae y termina destruyendo todas nuestras capas de rodamiento. La solución práctica es poner piedra, y si no tengo piedra, porque generalmente donde tengo arcillas no tengo piedra, significa que tengo que acarrear piedra y puede ser más costoso el acarreo que elegir una ruta a un lado donde ya dejé de tener arcillas y más bien tengo limos o tengo boleos empacados o de plano tengo arena. Estos estudios nos van a permitir elegir el mejor camino con las mejores condiciones posibles para nuestros diseños. No basta entonces con seleccionar un punto de origen y uno de destino. Nosotros tenemos que seleccionar la ruta que maximice el beneficio a toda nuestra población de destino. Vamos a escoger una ruta que llegue al mayor número posible de personas, al mayor número de poblaciones conectadas. Esto va a ser un gran problema. Esto va a ser un gran problema, definitivamente, porque se acaba de ir la red. No, profe, yo sí lo escucho bien. Sí, se escuchó bien. Aquí se me acaba de, según esto se acaba de ir la red. No, Bueno, sí, se escuchó. Entonces, selección de ruta. Repito otra vez. Tenemos que seleccionar los puntos de origen y destino, los cuales me permitan llegar al mayor número posible de personas, conectar el mayor número de poblaciones y en general maximizar el beneficio para nuestra población. Vamos a hacer un ejemplo relativamente rápido de lo que va a ser la selección de una ruta. Vamos a ver, por ejemplo, la conexión entre Guadalajara y Zacatecas.
Tengo marcadas aquí dos rutas ya existentes, que son una que va por la autopista, que es la que está marcada en azul, y otra que va por carretera libre, que es la que está marcada en gris. Si notan ustedes, la selección en gris marca que dura 5 horas 17 minutos el viaje y son 341 kilómetros, mientras que por la autopista marca 4 horas 31 minutos y son 338 kilómetros de distancia. ¿Por qué la diferencia entre las dos rutas si la distancia en realidad es mínima? Bueno, porque la ruta que va por Colotlán, la que está marcada en gris, tiene que pasar por Lomerío, por montaña, en lo que es la barranca de... ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre. Huentitán. La barranca de Huentitán. Entonces, aquí nosotros tenemos Profe, que yo soy de descender. Zacatecas. Ah, pues más o menos ya conoces cómo está ahí el terreno. Si te vas por la carretera libre, pasas por desde Hay Guadalajara. 3 rutas, de Por, hecho. sí, pero ahorita me Hay estoy una enfocando estas dos porque son las que están marcadas. ¿Por dónde va la ruta de Colotlán? Por por la San de Cristóbal de la Colotlán, creo que se Barranca. hacen 3 horas, 3 horas y media. Y por la autopista se hacen 5 horas. Entonces, depende más o menos de cuál ruta elijas, es la que puede ser. Por la autopista se supone que llega uno más rápido, pero pues obviamente es mucho más caro. Y cuando yo me voy para allá, lo que generalmente hago es tomar la autopista libre por el rumbo de Colotlán, nada más porque me estoy ahorrando prácticamente 1,000 pesos. Mejor se los echo de gas al caucho. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Observemos la orografía que tiene la zona. Por el lado que está la autopista, tenemos un terreno que es mucho más plano, es mucho más llano. En cambio, por acá, por el lado de Colotlán, Jerez, Momax, San Cristóbal de la Barranca, tenemos que pasar una zona que tiene una orografía muy complicada. Entonces, si nosotros tuviéramos que escoger una ruta para hacer una autopista, tenemos que buscar las ciudades que realmente vale la pena conectar por una autopista. Tengo ciudades de importancia de este lado, al lado poniente, o sea, lo más que tengo, la ciudad más grande creo que es Colotlán y luego Jerez, y no son especialmente grandes. En cambio, por el terreno más plano voy a tener Tepa, San Juan de los Lagos, que no son especialmente grandes, pero voy a conectar también con Aguascalientes Capital. Y Aguascalientes Capital es un punto que sí vale la pena conectar con una autopista. De ahí de Aguascalientes me paso a Zacatecas y listo. Y nótese, la carretera que va entre Aguascalientes y Zacatecas no es una autopista de tipo A, es una autopista de tipo B2, porque no hay un flujo tan grande de transporte entre Aguascalientes y Zacatecas, y tampoco hay un punto especialmente grande entre Guadalajara y Zacatecas. Es mucho más común ir de Guadalajara a León, Irapuato, Querétaro, México, que ir de Guadalajara, San Juan de los Lagos, Aguascalientes, Zacatecas. Entonces, la selección de la ruta no necesariamente pudo ser esta. Tenemos esta otra. Esta probablemente sea la tercera salida a la que tú te referías, la que nosotros conocemos como la carretera Saltillo. Sí, profe.
Aquí, esta tercera carretera, ¿por dónde pasa? ¿Por Moyagua? Son los burritos, ¿no? Sí, por Ixtlahuacán y Moyagua. Sí. Y a veces, pues, yo la tomo por llegar a los burritos. Es fabuloso llegar a los burritos ahí de Moyagua. Bueno, entonces, esta es una carretera que se ve mucho más recta. Si recuerdan, las otras también son un poquito más grandes, unas 340 y otra 330 kilómetros, algo así. Y la distancia que nos marca Google siguiendo las reglas de seguridad, la velocidad de cada carretera, pues haría que llegáramos en 5 horas desde Guadalajara hasta Zacatecas Centro sin parar. Cuando normalmente yo he manejado por estas carreteras, sí me he dado cuenta que Google sigue mi velocidad y sí más o menos dan los tiempos. Pero no es el único tramo que podemos recorrer. Podemos escoger otros. Y algunos de esos tramos pueden no ser tan adecuados como nos gustaría. Por ejemplo, si yo tengo que conectar Calvillo, es prácticamente la misma ruta. Paso por Moyagua, llego a Jalpa y luego tengo que salir a Calvillo, que ya es parte de Aguascalientes, y regresarme por Villanueva para llegar a Zacatecas. ¿Es un punto válido de conexión? Sí, pero no es tan fácil de llegar. Si observan, aumentamos 1 hora de camino y aumentamos creo que 60 kilómetros. Entonces vamos a pasar por unas zonas que son altamente montañosas y es difícil que nosotros podamos llegar. Y no tenemos una ciudad de importancia donde valga la pena hacer una carretera de alta capacidad, una carretera de alta velocidad, o que podamos trozar todos los cerros para poder allanar el camino. Y quien dice que vamos a llegar por Calvillo, podemos hacer otro cambio, un pequeño punto obligado, hacemos punto obligado a Tlaltenango, por ejemplo, y volvemos a reducir el tiempo, comparado con utilizarlo en Calvillo. Entonces, esta es básicamente lo que conocemos en Guadalajara, no Jalisco, lo que conocemos en Guadalajara como la carretera Colotlán, que es un punto importante porque la mayor parte de la carretera Colotlán transcurre por Zacatecas. ¿Por qué no podemos hacer que la carretera Colotlán circule exclusivamente por el territorio de Jalisco? Porque técnicamente no sabemos dónde empieza y dónde termina el territorio de Jalisco. Tenemos un litigio con el estado de Nayarit y de hecho la mayor parte de ustedes, me atrevo a pensar en que ninguno de ustedes lo sabe, pero cuando se independizó el cantón de Nayarit del resto de Jalisco, el cantón de Colotlán quedó como un exclave. Esto es, no estaba conectado por tierra con el territorio de Jalisco. Se tuvo que hacer una negociación con Zacatecas, con el Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para intercambiar terrenos y darnos un puente de conexión entre Colotlán y Guadalajara. Por eso el estado de Jalisco tiene la forma tan rara. La manita de Colotlán es producto de que hubo cambios de territorio. Los valles que era más fácil acceder desde Zacatecas se quedaron con territorio de Zacatecas, los valles que era más fácil acceder desde Jalisco se quedaron con territorio de Jalisco y hubo un puente de tierra entre Tequila y Colotlán. Pero bueno. Otra solución que nosotros podemos hacer es hacer una carretera que vaya por Yagualica. Y ahí podemos llegar otra vez a Villa Hidalgo, Rincón de Romos, Ojo Caliente, Aguascalientes y llegar a Zacatecas.
Esta es una solución que beneficia a un buen número de municipios, pero no va a beneficiar a una gran cantidad de municipios, porque aún estamos teniendo un acceso difícil a ciertos valles. ¿Cuál es el acceso difícil que nosotros tenemos? La barranca. Tenemos que bajar casi 500 metros y luego tenemos que subir otra vez 500 metros por una orografía irregular y puede ser muy complicado que nosotros podamos trabajar en estas condiciones. Claro, ¿se puede trabajar? Sí, pero no van a ser las condiciones ideales. Y si nosotros nos ponemos a hacer una carretera que tenga como puntos obligados Aguascalientes y Colotlán, vamos a hacer un desgarriate porque tenemos que emplear la ruta que sea más fácil de recorrer sin necesidad de romper cerros. Y en este caso, pues habría que circular por Tepa, luego por Jalos, luego llegar a Yagualica, quizá llegar a Aguascalientes, a Villa Hidalgo, bajar luego hacia Calvillo, luego tomar por allá por Tlaltenango, subir por Colotlán, llegar por Jerez y conectar a Zacatecas. ¿Una carretera de este tipo es factible de hacer? Sí, sin duda. Una carretera de este tipo no nos va a ofrecer una buena opción de costo-beneficio. También. Me había desacostumbrado a hablar tanto. Perdón. Bueno, entonces, esta ruta, que es la que utiliza, la que conecta la mayor cantidad de pueblos, pues no es una ruta que tenga un costo-beneficio muy importante para la federación. Y es muy probable que si nosotros propusiéramos esta ruta, se rieran de nosotros, porque nos dirían es que hay mejores maneras de aprovechar el dinero. En este momento, al momento de seleccionar la ruta, nosotros tenemos que basar nuestra selección sobre los planos topográficos del INEGI. ¿Por qué sobre los planos topográficos y no sobre Google Earth? Bueno, pueden usar Google Earth. Lo que no pueden utilizar es Google Maps. Google Maps solo va a marcar las carreteras y los caminos donde nosotros podamos circular. En cambio, con Google Earth nosotros podemos trazar líneas rectas e irlas modificando conforme vayamos seleccionando dónde está la topografía de cada una de las cosas. Pero es mucho más fácil trabajar con los planos, o en todo caso en AutoCAD con los planos digitalizados, porque podemos seleccionar las curvas de nivel para mantenernos dentro de una misma altitud y de esta manera reducir los costos del movimiento de tierras. Conociendo la demanda de tránsito, vamos a poder calcular cuántas modificaciones le vamos a poder hacer al terreno. En esto vamos a poder calcular el tipo de carretera requerido. No es lo mismo hacer una carretera tipo E, que es una vil terracería, que una carretera D, que ya viene pavimentada, que una carretera C, que tiene 3 carriles, que una carretera B, que puede tener 2 o 4 carriles de alta velocidad, que una carretera A, que tiene características más avanzadas, y una carretera ET, de características especiales, que va a ser una auténtica autopista de alta velocidad, de alta capacidad y seguramente va a ser de cuota. Seleccionando entonces la ruta, podemos comenzar a trabajar con el terreno que más nos facilite la construcción de una carretera. No podemos conectar todos los puntos de interés con una línea unidimensional. Para nosotros es mucho mejor hacer una carretera recta y lanzar carreteras más pequeñas que conecten la carretera mayor que aumentar innecesariamente la longitud de la carretera. Basta ver de nueva cuenta
la carretera que tenemos en esta imagen, donde son 557 kilómetros, y esta que son solo 370 kilómetros. Resulta mucho mejor para nosotros esta carretera que estoy presentando, la diapositiva 16, porque va a ser mucho más recta que la carretera que tenemos en la diapositiva 17, esta que tiene forma de S. ¿Cuál preferiríamos nosotros? Pues básicamente tenemos que seleccionar cuál es la ruta que beneficia a la mayor parte de las personas y es mucho más fácil de construir. A simple vista, en esta simple diapositiva, la número 15, uno pudiera decir que esta es mucho mejor ruta que esta, porque es más recta. Sin embargo, si nos atenemos a la especificación de las curvas de nivel, gran parte de esta carretera tiene que pasar forzosamente por terreno de lomerío. Adelante. Profe, creo que ya estaba iniciada una autopista de Jerez a Tlaltenango. Bueno, ya está ahí la construcción, pasa uno por Tepetongo y se ve que corta Tepetongo, pero no sé hasta Sí, dónde en llegue. cuanto llegas a Colotlán, a la altura de Colotlán, está perfecta la autopista, es una carretera tipo B4, pero no se ha completado después de la altura de Colotlán. Pero ya hay una autopista por allá. De hecho, la parte más complicada es después de San Cristóbal de la Barranca, precisamente porque estás en la barranca. Me parece que no lo traigo, pero no se ve. No, para la siguiente se los doy. Bueno, una vez que nosotros hemos terminado la selección básica de la ruta y ya podemos comenzar a trabajar sobre cuáles son los puntos de interés que vamos a conectar con nuestra carretera, vamos a justificar la decisión de la ruta. Es necesario que nuestro estudio geológico y el estudio de tránsito se compensen con los estudios de campo. Esto va a ser la magnitud de los cortes, la magnitud de los terraplenes que tengo que hacer, el tipo de terreno y las estructuras que le vayamos a poner a la carretera. Se pueden poner puentes, se pueden poner pasos de vida silvestre, se pueden poner túneles, dependerá de cada una de las zonas que nosotros vayamos a recorrer. Aquí no nos vamos a preocupar sobre los valores exactos, siempre van a ser unos valores muy burdos porque los vamos a modificar conforme vayamos a obtener información precisa con las condiciones reales de nuestro proyecto. Cuando yo me refiero a que los valores van a ser muy burdos, esto es porque no vamos a estar trabajando con la resolución suficiente como para trabajar en campo con herramienta. No vamos a bajar al nivel de cadenamiento. La resolución de 20 metros solo la vamos a poder trabajar directo en campo. A esta escala estamos trabajando generalmente en 1 a 50,000 o en 1 a 25,000. Ni siquiera vamos a bajar a 1 a 5,000. Estamos trabajando con valores muy grandes porque ni siquiera tenemos certeza de que vayamos a poder atravesar los terrenos por cuestiones legales. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar con nuestra selección de ruta, entonces ya va a ser posible comenzar con el impacto ambiental. El impacto es inevitable. Toda construcción de una carretera lo que termina haciendo es básicamente un caos con la vida silvestre. Siempre una carretera tiene un impacto negativo. Vamos a aislar a dos poblaciones de vida silvestre que se ubican a cada margen de la carretera. Vamos a talar monte, vamos a crear erosión artificial. Siempre hay un impacto
pero podemos nosotros tener medidas de mitigación y de remediación. Es difícil que en una obra muy larga nuestra remediación vaya a ser inmediata. Si nosotros vamos a talar 5,000 árboles que ya estaban ahí desde hace muchos años, aunque nosotros sembremos 20,000 árboles, una razón de 1 a 4, los arbolitos van a tardar mucho tiempo en crecer y además nosotros tenemos que dejar libres por seguridad los márgenes de nuestra carretera. Nuestras medidas de mitigación y de remediación no pueden ser inmediatas y van a tomar mucho tiempo en generar un impacto positivo. Vamos a seleccionar aquella ruta que tenga el menor impacto negativo y cuyas obras de mitigación a largo plazo generen el mayor impacto positivo. Pero también tenemos que tomar en cuenta el impacto hacia la población. Es preferible conectar múltiples poblaciones chiquitas con múltiples carreteras chiquitas que no conectarlas y tener una carretera larga, grande, que vaya relativamente cerca, pero sea inaccesible. Eso se analiza en otro tipo de estudios, específicamente en el de costo-beneficio, y es posible que nosotros tengamos que regresarnos a estas etapas para poder escoger la mejor o cambiar el diseño que nosotros hayamos estado haciendo para poder escoger la mejor ruta. ¿Quién acaba de llegar? Acabo de ver que alguien llegó. Félix Armenta, bienvenido. Los estudios que siguen son de factibilidad legal. Ningún ingeniero es capaz de hacer un estudio de factibilidad legal a menos que además haya estudiado para abogado. La construcción de una carretera por fuerza va a involucrar negociaciones entre los propietarios de los terrenos que pueden llegar a ser ejidales y particulares y el Estado y la Federación o el municipio o todos para la adquisición de los terrenos o en su caso la expropiación. La idea general es negociar con los propietarios de los terrenos para adquirir de manera legal los terrenos. No siempre es posible llegar a una negociación que sea beneficiosa para ambas partes y en ese caso se suele llegar a una expropiación. No se trata de expropiar de hacer la carretera más recta posible. Vamos a tratar de negociar las carreteras para que no haya afectaciones graves a terceros, porque después de todo es su terreno por el que vamos nosotros a pasar. Esta etapa siempre la realizan abogados y a veces los abogados nos obligan a mover la ruta por evitar problemas, sobre todo para evitar casos de expropiación o porque estemos pasando por ciertas zonas que tienen restricciones. Por ejemplo, no vamos a poder hacer una carretera que circule por una zona arqueológica. No vamos a poder hacer una carretera que circule en una reserva natural, o cuando menos no deberíamos. Si existen problemas de adquisición de terrenos, es generalmente más fácil cambiar el trazo de la carretera que realizar expropiaciones. Las expropiaciones tampoco se realizan de la noche a la mañana, tiene que pasar un juicio y a veces decide uno, en vez de tardarse en los 2 años, 3 años que puede tardarse el juicio de expropiación, hay juicios de expropiación que están tardando décadas. Entonces, mejor seleccionamos otra ruta y ya nos quitamos de problemas.
Vamos a minimizar el impacto a la población que está viviendo alrededor de la ruta seleccionada. Si para evitar la demolición de una casa movemos 50 metros la carretera, se mueve 50 metros la carretera y ya no hay problema. No hay mayor problema en la etapa de selección de ruta. El último estudio que nosotros vamos a realizar es básicamente el de costo-beneficio. Este es culminante y decisivo. Este generalmente lo van a hacer economistas y contadores. Va a tomar en cuenta todos los resultados de todos los estudios anteriores y va a revisar si el proyecto puede realizarse, si hay dinero, si vale la pena, si es rentable. Y lo más importante en este caso es saber si la rentabilidad es mucho mayor a lo que hubiéramos estado esperando si no se construye la carretera o si se construye en otra ruta. Es posible que nosotros estemos trabajando en 4 o 5 anteproyectos al mismo tiempo y lo que resulta es que la carretera que tiene el mayor costo-beneficio, el más fuerte costo-beneficio, es la carretera que a nosotros no nos gustaba desde el principio. Lo sabemos exactamente hasta que no se terminan todos las demás etapas de nuestro proyecto ejecutivo. Lo cual me lleva a la siguiente parte del proyecto ejecutivo. Cuando nosotros tenemos todos los estudios preliminares, entonces nosotros podemos comenzar a trabajar con un proyecto ejecutivo, el cual va a ser el conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos que nos van a permitir a nosotros como ingenieros la construcción de nuestra carretera. Para facilitar el control y descripción de los estudios y trabajos necesarios, vamos a dividirlo en varias etapas. No sé por qué le puse que son 6 etapas, si son 7, pero bueno, ya a estas alturas lo corrijo luego. Lo que tenemos que hacer es primero la selección de ruta. Ya habíamos corrido todos nuestros análisis, ya habíamos hecho cuál era el punto más fácil para hacer nuestra carretera, ya habíamos seleccionado la ruta que trabajaba con el mayor número de personas, ya habíamos comenzado a trabajar más. Ya habíamos realizado nuestro anteproyecto, habíamos realizado los estudios de impacto, habíamos realizado los trabajos de geología, habíamos realizado el impacto ambiental, habíamos hecho todo lo básico para saber si valía la pena o no hacer la ruta en ese lugar. Conociendo esa parte, ya podemos empezar a hacer cierto tipo de trabajos de campo. Fundamentalmente vamos a revisar la mecánica de suelos dentro de los lugares que van a estar seleccionados. No vamos a seleccionarlos directo dentro de la ruta, del margen de la carretera que nosotros estamos diseñando, porque recordemos que puede variar en cuestión de metraje. Entonces vamos a seleccionar una franja de terreno que aproximadamente puede ser que quepa la carretera y se van a realizar los trabajos de campo. Análisis del tipo de suelo, análisis de hidrología, análisis de hidráulica, análisis de lomerío se puede hacer para saber qué inclinación tiene, pues si los taludes van a aguantar. No sé, infinidad de trabajos que nosotros podemos hacer. Incluso parte de este trabajo de campo se puede realizar con fotografía aérea. Aquí sí es donde puede funcionar el Google Earth, porque podemos pasar al modo de vista por satélite para analizar si a lo largo del tiempo la ruta ha variado o no ha variado. Pero generalmente lo que hacemos es tomar fotografía estereoscópica aérea. Lo que hacemos es tomar fotografías que nos van a permitir ver en tercera dimensión el relieve. Es un relieve muy exagerado y es una lástima que no les pueda mostrar ahorita cómo se ve. Voy a ver si se me ocurre una manera de
compartir estas fotografías y que ustedes puedan verlas desde casa. Voy a intentar buscar algo. Bueno, el trabajo de campo se puede hacer entonces con fotografía aérea y revisión mínima directo en suelo. Luego vamos a pasar a la etapa de trabajo de gabinete. Aquí sí es donde vamos a realizar algún análisis de movimiento de tierras para saber cuáles serían las rutas más fáciles para realizar si nuestras curvas de nivel son las adecuadas, vamos a minimizar el movimiento, si es necesario comenzar a cortar cerros o si no es necesario, si nos basta tener una carretera tipo D, por ejemplo, no tiene caso cortar enormes cantidades de cerros, nos basta mover un poquito el camino para ponerlo a un lado de la falda del cerro, cosas de ese tipo. Vamos a avanzar en ellas un poquito más adelante. Bueno, todas estas primeras 4 etapas me van a permitir trabajar un proyecto definitivo. Aquí, en el proyecto definitivo, ya se selecciona una ruta y no se va a cambiar la ruta más que en condiciones mínimas. Nuestro margen de maniobra ya pasó de ser de 500 metros a 50 metros. Entonces ya van a ser cambios mínimos los que le vamos a hacer al proyecto y generalmente van a ser en respuesta a las condiciones de campo directamente. Conociendo todos estos datos, nosotros ya podemos integrar nuestra carpeta técnica. ¿Qué cosa tiene la carpeta técnica? Los planos, especificaciones, normas y procedimientos que nos van a permitir crear la carretera con independencia de si nosotros desarrollamos o no desarrollamos el proyecto ejecutivo. Finalmente, el último punto es realizar el trazado en campo del proyecto. No les sorprenda si al momento que están ustedes realizando el trazo en campo es necesario hacerle modificaciones al proyecto, aunque raramente van a regresarse hasta la selección de ruta. Si se regresan a la etapa de selección de ruta será en una sección muy pequeña, quizá menor a 1 kilómetro y solo en respuesta a algún problema fijo y puntual. Hasta este punto, problemas, comentarios, dudas, sugerencias. ¿Ya se durmieron? No, profe. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Andamos todavía. Eso dijeron el semestre pasado. No nos fue tan mal porque sigo de profesor, pero bueno. Me voy a regresar otra vez a la etapa de selección de ruta. A mí me interesa que les quede perfectamente planteado cómo se realiza la selección de una ruta. Vamos a tener puntos obligados. Si vamos a conectar nada más 2 poblaciones, los puntos obligados son el inicio y el fin de la carretera. Pero si vamos a conectar varias poblaciones, los puntos obligados son esas poblaciones. Si nosotros tenemos que conectar muchas poblaciones, vamos a tratar de seleccionar primero aquellas poblaciones que son las de mayor tamaño. ¿Qué consideramos una población de gran tamaño? Aproximadamente la que tiene más de 10,000 personas. De suyo, la definición de población de gran tamaño difiere entre Europa y América, porque en América solemos tener ciudades muy grandes y en Europa las ciudades suelen estar más dispersas y ser de menor tamaño. Nosotros estamos acostumbrados a tener todas nuestras poblaciones compactas y en otros lugares no es así. Entonces, atendamos más o menos a lo que es este plano
y vamos a trabajar ya en pizarrón con un pequeño ejercicio de visualización. Voy a dejar de presentar y vamos a pasar la vista de la cámara. Vamos a darle aquí a esto. Vamos a suponer en algún momento dado que nosotros tenemos que unir dos puntos, alfa y zeta, y vamos a unirlos de tal manera que podamos elegir la máxima cantidad de población beneficiada. Voy a suponer que el punto A son 500,000 personas y el punto Z son 400,000 personas. Y vamos a tener una serie de poblaciones relativamente más chiquitas entre estos puntos. Tenemos una serie de poblaciones que son realmente variables y realmente pequeñas en comparación con el punto A y el punto Z. ¿Cuál de estas poblaciones tenemos que considerar nosotros como si fueran puntos obligados? Solo alfa y solo Zulu. Los otros puntos no son obligados, pero nosotros vamos a hacer una selección de la ruta basados en la cantidad de personas que podemos beneficiar. Entre el punto B y el punto C, ¿cuál elegiríamos nosotros para hacer una carretera? Sería el B, profe. Tenemos que conectar A con Z. Pero si vamos a seleccionar puntos intermedios, nos conviene más B que C, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. De hecho, sería B, D, E, F, H, J y Z. Pudiera ser, vamos a hacer un análisis. Yo puedo escoger saltarme ciertas poblaciones. Si voy a conectar una carretera que beneficie a la mayor parte de la población, yo puedo decir que voy a conectar Alfa, Foxtrot y Zulu. Nada más 3 puntos, los voy a dibujar. Y los demás no los conecto. ¿Por qué no los conecto? Porque no son centros de población importantes tanto como el otro.
Pero yo tengo un punto de población de 10,000, un punto de población de 20,000, un punto de 15,000, otro punto de 15,000. Entonces yo puedo hacer una ruta diferente para maximizar la cantidad de población que puedo tener. En este caso, alfa, bravo, delta, eco, foxtrot, hotel y zulu. Pero probablemente yo quiera conectar a las poblaciones más chiquitas. ¿Cómo puedo realizar esa conexión? No vale la pena que yo haga una conexión directa entre la ciudad alfa, de punto obligado 1, y la ciudad Charlie, que nada más tiene 150 personas. ¿A qué distancia puede estar? No lo sé, pero probablemente puedo trazar una carretera aquí, puedo trazar una carretera aquí, puedo trazar una carretera aquí, puedo trazar aquí, o desde aquí hago un ramal. ¿Cuál de estas va a ser la mejor opción? En esta etapa todavía no lo sé, pero de que son una opción, son una opción. ¿Cuál otro punto puedo conectar? Por ejemplo, puedo sacar un ramal de eco a golf. Puedo sacar un ramal de hotel a Julieta, de Julieta a India, o de Julieta a Zulu. No lo sé todavía porque en esta etapa, así como está el dibujo, no sé cuál sea la topografía que vaya yo a revisar dentro de mi terreno. Tampoco marqué aquí las distancias. Si yo tuviera que hacer una distancia a la ciudad Charlie y resulta que la ciudad Charlie está más cerca de la ciudad Foxtrot que de la ciudad Echo, o de la ciudad Bravo, o de la ciudad Alfa, simplemente voy a borrar los ramales que tengo ahí. Voy a decir que Charlie y Foxtrot están a la cuarta parte de distancia que las otras. Entonces voy a borrar directamente los otros 4 ramales. Y en una de esas resulta que tengo algo que me ha impedido conectar la ciudad Alfa y la ciudad Foxtrot directamente. Digamos que tengo un volcán. Teniendo un volcán, en este caso, vuelvo absolutamente imposible que se realice la conexión por carretera. Ahí ya se ha tomado la decisión de la ruta por mí, porque no puedo conectar directamente Alfa con Foxtrot. Tengo que conectar directamente Alfa, Bravo, Delta, Eco, Foxtrot. ¿Sí? Y puedo decidir si beneficiar Foxtrot, Hotel, Zulu o saltarme a Hotel. Tomando en cuenta las distancias y la cantidad de población, lo más probable es que vayamos a decir se conecta Foxtrot y se conecta Hotel hacia Zulu. ¿Cuál punto va a quedar más cerca del punto Julieta? No sé que sea Hotel o sea Zulu, pero voy a suponer que es Zulu, entonces quito el ramal.
Y tengo así la selección de ruta más rápida y fácil. Esta selección no es la óptima porque no sabemos en realidad qué distancias tiene entre cada pueblo. Pero si recuerdan ustedes, les dije que va a haber gente que siempre va a quedar inconforme. En este punto, la gente que vive en Charlie, la gente que vive en Golf y la gente que vive en India, y probablemente la gente que vive en Julieta, se queje de que la carretera no tiene acceso directo para ellos. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Cómo lo justifican? ¿Puedo repetir? ¿Cómo le justifican ustedes a la gente que vive en el punto Charlie, a la gente que vive en el punto Golf y a la gente que vive en el punto India y acaso en el punto Julieta, que no van a estar conectados directamente a la carretera principal? El presupuesto no alcanza para cubrir todo. Es correcto. Hemos seleccionado entonces unas rutas principales que las tengo aquí marcadas con más grueso y unas rutas secundarias que están marcadas con una sola línea. Con esto, más o menos podemos ver cuál es la selección de ruta que a nosotros nos va a servir. A partir de esta ruta, nosotros vamos a poder trabajar en todo lo demás. ¿Queda más o menos claro? ¿Queda entendido qué es lo que falló? Sí, profe, todo claro. Fantástico. Bueno, ¿más dudas, preguntas, algún comentario, algo que quieran que veamos a más profundidad? No, profe, todo está bien. Sí, profe, todo claro. De parte todo bien, profe. Bien. Muy bien. Entonces, Todo vamos correcto, profe. a parar la grabación antes de que te suceda. ¿Sí vas a decir algo? Bien, entonces vamos a hacer vamos a mantener la grabación.